El patrón de diseño Factory Method es otro de los más usados en la mayoría de los lenguajes de programación. Este tipo de patrón de diseño pertenece a la categoría de patrones creacionales, ya que este modelo proporciona una de las mejores maneras de crear un objeto. En el patrón de diseño Factory Method, creamos el objeto sin exponer la lógica de creación para el cliente y nos referimos al objeto recién creado utilizando una interfaz común. Para entender cómo es el diseño del patrón Factory Method, empezamos en el paquete de desarrollo con la creación de una interfaz. Aquí tenemos la carpeta de las clases, podemos bajar para llegar a la carpeta de las interfaces para empezar con la creación de una interfaz que va a indicar cuál es la firma del método, cómo se llama el método, para que los objetos que vayan a implementar los métodos vayan a seguir la regla que se marca a nivel de la interfaz. En interfaces tenemos estos objetos o estas interfaces de diseño y con New ABAP Interface podemos empezar con Z y F. Toca la interfaz con el índice 11 donde le podemos indicar Geometric Figure a nivel del nombre y finalizamos con Logalis y podemos llegar a ese nombre indicando en la descripción Geometric Figure para tener lo que sería la descripción y llegar para apuntar a la orden de transporte y empezar con el patrón de diseño Factory Method, donde esta sería la interfaz para acceder al objeto o marcar las reglas de cómo el método se va a llamar y también necesitamos la firma de este método. En lo que conocemos como public iremos a agregar el método, un método de instancia con métodos, el método que se va a encargar de dibujar pues esta forma, draw shape, le ponemos como nombre, un returning value para devolver algún valor, returning value shape, que sería la forma del objeto por las clases que van a implementar lo que es el geometric figure. Nos faltó la C en el nombre de la clase, lo podemos refactorizar si llegamos a no superar lo que es el límite que tenemos para este objeto. Primero lo dejamos activo en el sistema y después podemos seguir para ir con la opción que ya hemos utilizado anteriormente, que es la opción de rename. Este rename nos permite refactorizar el nombre del objeto para indicar que el nuevo nombre es con C, Geometric Figure, con el mismo prefijo. Podemos aplicar estos cambios a nivel de la interfaz y con Next llegamos a tener el objeto incorporado y con el nombre correctamente asignado, que sería el método o el acceso global, lo podemos ver de esta forma. Ya que tenemos la interfaz, volvemos a la creación de las clases en la carpeta correspondiente. En el mismo paquete de desarrollo ya tenemos algunos objetos creados y con New ABAP Class podemos empezar con la primera clase que va a implementar pues esta interfaz, que es ZCL, es el 59, el índice, le podemos indicar circle a nivel de lo que sería la descripción, el nombre para este objeto. Y después de la asignación del nombre de la clase, seguimos con los pasos que conocemos para incorporar este objeto en el editor e indicar en la encapsulación pública que queremos implementar la interfaz anteriormente creada. Porque tenemos un nombre largo, iremos a utilizar el alias. Primero con interfaces indicamos que esta es la interfaz que queremos implementar dentro de la clase. Y con aliases podemos agregar el mismo nombre que lo tenía copiado. Y con control V podemos pegar el nombre para llegar a lo que sería el método a través del separador, poniendo antes claramente lo que es el alias, que sería draw shape. Le ponemos lo que es el método for y el nombre para llegar con control espacio a apuntar a lo que es el draw shape, es decir, este método lo iremos a llamar sin lo que conocemos del nombre completo por la interfaz y la parte del método, simplemente utilizamos el nombre del método. Procedemos con la implementación sabiendo que esta clase con methods va a empezar la implementación del método indicando cuál sería el nombre del método. Utilizamos este alias y dejamos más espacio en el editor para ver esta implementación del método y con end method tenemos prácticamente lo que es la obligación y ahora pues devolvemos un valor en el parámetro returning value que lo tenemos heredado a nivel de lo que se ha definido. Este returning value shape simplemente indicamos a nivel de la lógica de negocio que devolvemos el valor circle
o el círculo para lo que sería esta implementación. En un caso empresarial, pues esta implementación va a llevar toda la lógica necesaria para llevar a cabo el proceso de negocio que corresponde. En nuestro caso nos limitamos a estas instrucciones muy sencillas para entender lo que sería el patrón de diseño Factory Method y cómo ponerlo en práctica. Para tener un ejemplo más adecuado, me gustaría agregar otros dos objetos que van a implementar la misma interfaz, van a dar vida al mismo método con su lógica de negocio para cada clase que implementa la interfaz, y después nos toca crear la clase que se encarga de crear los objetos del factory class que conocemos para tener este factory method, el generador de la llamada al método que devuelve el return correspondiente dependiendo del objeto que se va a generar. Así que seguimos, tenemos el círculo, iremos a ir con el cuadrado. Para crear la clase Z incorporamos pues este mismo nombre para cambiarle lo que es el 60, el índice correspondiente, y le indicamos square para tener lo que sería el nombre para esta clase. Este square, que es para nosotros el cuadrado, va a representar la implementación del mismo método. De hecho, para adelantar y acelerar este proceso de implementación, podemos agregar la misma interfaz y el mismo alias de la sección pública de la anterior clase, que la podemos copiar tal cual, porque todas las clases van a implementar la misma interfaz y cada una va a implementar el método, e incluso en el nombre del método, como tenemos el mismo alias, lo podemos copiar, lo llevamos en la implementación. Estoy utilizando control C y control V para tener lo que sería otra implementación del método. En nuestro caso, pues devolvemos la forma que le corresponde a la clase que hemos implementado. Activamos este objeto para seguir con lo que sería un triángulo y tener estas tres figuras geométricas. Tenemos el círculo, tenemos el triángulo y también la interfaz. Agregamos el nombre correspondiente, triangle, a nivel de los objetos que van a implementar la misma interfaz. Y con Next llegamos a lo que serían los pasos que ya conocemos del wizard para asignar la orden de transporte. Rápidamente podemos llevar pues la misma interfaz. Hemos indicado que todos los objetos, todos los que hemos creado para este escenario del Factory Method, van a implementar la interfaz, y también cada método, cada clase va a implementar el método correspondiente, el mismo básicamente con otro proceso de negocio. Aquí tenemos pues otra salida. Shift F1 para formatear el código, activamos y ahora empezamos con la creación de la clase de tipo Factory. ¿Cómo podemos realizar esta incorporación? Pues con New ABAP Class, ZCL. 62 es el siguiente objeto. Factory le podemos indicar como nombre para indicar en la descripción Factory Methods, y con Next llegamos a la asignación de la misma orden de transporte, donde en la encapsulación pública podemos implementar el método de la siguiente forma. Con la definición, evidentemente, con methods, indicamos que tenemos el método llamado getShape, que va a devolver la forma. Importing, ¿y qué es lo que necesitamos? Pues si necesitamos el tipo de la forma, voy a indicar el nombre del parámetro shapeType, que es del mismo tipo string que tenemos a nivel de la definición del parámetro de tipo returning de la interfaz. A continuación devolvemos con returning value un objeto a través del nombre que le asignamos, returning object, que sería el shapeType, y este objeto es un type ref2. Y continuamos con el nombre que tenemos a nivel de la interfaz. Control C para copiar este nombre de la interfaz. Nos dirigimos de nuevo a la clase del Factory Method y aquí pegamos pues esta interfaz. Con doble clic en la cabecera podemos tener otra visión sobre esta implementación o sobre esta definición del método. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? Pues nos apoyamos en la herramienta Eclipse para agregar la implementación a nivel de la clase. Y dentro podemos hacer un bucle de bifurcación, un bloque de tipo case, control espacio. Agregamos el case block sobre la variable del parámetro de entrada, importing value shapeType. Y aquí le indicamos, pues si iremos a recibir un circle o un círculo, en este caso necesitamos devolver en el row shapeType un objeto. Sabemos que no es posible instanciar, por ejemplo, la interfaz. La interfaz no se puede instanciar.
pero sí podemos instanciar una clase que implementa la interfaz, que sería pues la primera clase. Instanciamos esta clase dentro de esta lógica y ya devolvemos el objeto correspondiente. Lo mismo hay que aplicar para cada uno de los métodos que corresponden a otras formas de las figuras geométricas que hemos implementado. Por ejemplo, el cuadrado, square, tenemos pues este valor donde el nombre de la clase ya sabemos que es diferente. Primero que lleva el índice 60, square, control espacio, incorporamos este nombre. Y por último tenemos el triangle, pues este también lo incorporamos. Y aquí pues el índice correspondiente con el nombre para esta clase, control espacio, y la incorporamos. Pues este método simplemente va a devolver el objeto que corresponde para cada proceso de negocio, si lo podemos ver así. Esta sería la implementación del Factory Method. Necesitamos primero lo que es definir un método a través de la definición de una interfaz. Después iremos a tener las reglas del juego para todas las clases que se encargan de dar vida a este método y cada clase con su proceso de negocio. En cuanto ya incorporamos todas las clases que necesitamos a nivel de la aplicación, nos dirigimos a una clase de tipo Factory que se encarga de devolver el método correspondiente dependiendo del tipo que se solicita. Prácticamente este sería el punto de acceso a obtener el método, porque este es el Factory Method a través de la lógica o a través de esta clase con la que devolvemos el método correspondiente. ¿Cómo sería pues puesta en marcha este uso del diseño del Factory Method? Pues ya sabemos que en la clase de ejecución tenemos que ir en el código del main, que ya lo tenemos preparado. En la anterior implementación se ha comentado para dejar espacio en esta sesión donde después del singleton hemos empezado con el Factory Method, declarando primero lo siguiente: necesitamos manejar una referencia. Y aquí viene la parte más interesante. Manejamos una referencia a través de la interfaz typeref2 de la interfaz que hemos diseñado. Copiamos la interfaz y la iremos a agregar en la declaración. Y seguimos con el factory, porque esta clase o esta referencia sería la puerta de enlace para entrar dentro o solicitar el método correspondiente o la ejecución del método correspondiente. Aquí tenemos el typeref2 y la clase correspondiente con el índice que tenemos 62 para esta implementación. Continuamos con lo que sería pues el factory con todo el espacio y agregamos esta implementación. Pues estimados, a continuación lo que necesitamos es instanciar el objeto. ¿Qué objeto necesitamos instanciar? Pues el primero o la primera referencia de la interfaz no se puede instanciar. Seguimos con el factory donde con new y la autorreferencia tenemos el objeto. Y ahora empezamos, pues simplemente con esta referencia del factoring es posible llamar a lo que sería el getShape. Este getShape y dependiendo de la forma geométrica con la que iremos a llamar, iremos a obtener o ejecutar el proceso de negocio correspondiente. Sabemos que este va a devolver el objeto de tipo interface, por lo que dependiendo del objeto que iremos a recibir, lo podemos utilizar con la referencia de la interfaz. La interfaz no se puede instanciar una referencia de la interfaz directamente con el new. Ya sabemos, conocemos este concepto, pero sí podemos apuntar con una referencia de la interfaz a cualquiera de los objetos instanciados que a su vez implementan la interfaz. En este caso sea la primera figura geométrica, el círculo, puede ser el cuadrado o puede ser el triángulo. Todas estas clases han implementado la interfaz, por lo que esta instrucción es totalmente válida. Y después con esta misma referencia simplemente iremos a jugar con todos los procesos de negocio teniendo un código totalmente genérico. Con drawShape pues simplemente ejecutamos el método que corresponde y sabiendo que cada método va a devolver tal como observamos un returning value de tipo string, pues este returning value con la forma de tipo string lo iremos a incorporar con el out dentro de lo que conocemos la instrucción con el método write dentro de esta interfaz o dentro de este main con la interfaz Object Oriented ADT Class Run. Activamos esta implementación donde con este código genérico podemos ejecutar diferentes procesos de negocio por el Factory Method, el patrón de diseño que hemos implementado. Con F9 ejecutamos run as ABAP application en la consola.
ejecutamos y observamos en la salida el método correspondiente, que es el square, por el tipo de la forma en este caso. Si cambiamos o limpiamos la consola y le pasamos el círculo, podemos ver cómo es posible tener el objeto sin la necesidad de mover la referencia, porque la misma se va a utilizar. Es un código genérico, tal como hemos comentado, que aplica a la instancia o a cada instancia que implementa la interfaz. Y así en adelante con la última prueba que iremos a tener activando, limpiando la consola, y vemos la facilidad que nos ofrece este patrón de diseño en cuanto seguimos con la normativa y las reglas. Ejecutamos en la consola de nuevo, tenemos un error, este error lo identificamos rápidamente, probablemente por el tipo del string que hemos utilizado. Aquí en este draw shape, pues observamos rápidamente cuál es el error. Aquí tenemos triangle, es la creación del objeto, probablemente en el factory es donde aquí pues no hemos puesto triangle, copiamos y pegamos pues la información correcta, activamos para ir de nuevo en lo que sería pues la última prueba de este objeto del tercero que hemos creado con una ejecución en la consola y visualizamos la salida. Todo esto implementando el patrón de diseño Factory Method.